convocó a varios ministros. Lo había anunciado en la conferencia de prensa del domingo a la noche, tras el referéndum, para tratar el tema precios. Hay preocupación justamente por el aumento de precios. Ayer lo conversábamos con el senador Vergara aquí en Buen Día, el tema de los precios de diferentes productos. Es a nivel mundial, esto está sucediendo, a nivel mundial es una preocupación de los mercados internacionales y Uruguay no es ajeno a eso. Pero hay algunas particularidades con algunos productos en particular y justamente de eso vamos a hablar. Estamos recibiendo con mucho gusto al director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, Federico Tajam. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Expresidente del Instituto Nacional de Carnes también, así que tenemos muchas cosas para hablar. Antes que nada, para dimensionar parte del problema, porque ya veníamos con un problema en el sector avícola tras aquella ola de calor de la última semana del año pasado y principios de este año, con la muerte de pollos, cerca de 500.000, ¿no? Bueno, Se fue la cifra que trascendió por ahí. hay que separar la avicultura en dos partes bien claras. Lo que es postura de huevos, sí, de lo que es producción de carne, son dos cosas absolutamente independientes. Se hacen con sistemas de producción distintos y con razas genéticas distintas. No tiene nada que ver uno con el otro. Bien. La gran mortandad que se dio fue a mediados de enero, una ola de calor muy larga en términos de días y muy intensa en términos de temperatura que dio. Tuvo una afectación muy fuerte de cantidades como las que tú mencionas en el sector de aves de postura de huevos. Bien. En el sector de carne aviar fue mucho menos el impacto porque el sistema de producción está armado diferente, con más elementos de protección para las variaciones de temperatura, y la mortandad en esos días pico no llegó al 4% de los pollos que estaban en producción. De manera que el impacto de la ola de calor en la avicultura de carne de Uruguay fue bastante bajo. Bien, ¿el precio de los huevos hoy tiene que ver con esa ola de calor en ese sector? Absolutamente, es la razón principal, porque la mortandad, no es un sector que manejemos nosotros, sí, pero... no quiero hablar por la problemática de otro sector, voy a información que se ha manejado en la prensa, incluso en el intercambio que tuvimos con el Ministerio de Ganadería a raíz de este problema. Tuvo mucho intercambio con los dos subsectores durante la ola y enseguida después, con la estimación de daños. Se habla de un 15% de las aves de postura que murieron en esos días y afectaron 15% la capacidad productiva de manera instantánea. Claro. Porque desaparecen. Sí, claro. Y además el calor afecta por unos cuantos días la recuperación de las aves que siguen vivas. No es que pasó el calor y siguen como antes, necesitan un tiempo de recuperación. O sea que sí, la respuesta es sí. Fue la ola de calor la que afectó dramáticamente la producción de huevos y su precio. Bien, yendo al tema de la carne avícola, veníamos, simplemente como dato accesorio, veníamos en un aumento del consumo de carne avícola. Sin duda, sí. La carne aviar hoy es la más consumida en el mundo. Ese cambio se dio entre el 2019 y el 2020. Viene aumentando su producción a nivel mundial. ¿Eso es la mala prensa de la carne roja? No, no es un tema de precios. Ajá. O sea, el ingreso mundial va aumentando. Es algo que está demostrado hace décadas, que el aumento del ingreso del consumidor, de los ingresos de las personas, lleva al mayor consumo de proteína animal. Eso es una tendencia que se da en todas las sociedades. La proteína animal que produce la carne aviar es la más barata de todas, porque es la más fácil de producir, la más eficiente de producir. Por contraste, la carne vacuna es la más difícil de producir, es más difícil incrementar la producción de carne vacuna. Entonces, la demanda por proteína animal se llena con todas las carnes, vacuna, de cerdo, ovina, aviar y otras, pero la que más crece por facilidad de producción y porque su precio es el más bajo es la carne aviar. Y hoy es la más consumida en el mundo. Esa tendencia Uruguay no es ajeno. Y acá se dio un cambio de precios relativos en las proteínas animales en el 2019, porque todos miramos lo que está pasando ahora, pero acá hay temas que se vienen arrastrando desde hace tiempo. ¿Qué pasó en el 2019? La fiebre porcina africana que diezmó tremendamente la población de cerdos en China, sobre todo. Y eso generó un faltante de proteína animal a nivel mundial, aumentó las exportaciones a China y subieron todos los precios de las proteínas animales en el 2019. Uruguay no fue ajeno y desde mediados del 2019 se viene dando un incremento en el consumo de proteína
de origen aviar. Y para poner los números bien básicos, hoy estamos consumiendo 5 kilos per cápita más de carne aviar que a fines del 2019. Pasamos de 18 a 23 kilos per cápita. Eso es algo más de un pollo por año por cabeza que se está consumiendo en el Uruguay. Y es precio. ¿Y no les sacó todavía lugar a la carne roja de consumo? Bueno, la carne roja, me refiero a datos que ha publicado el Instituto Nacional de Carnes, ha bajado algo su consumo. Del 2019 hasta acá ha venido bajando, un poquito antes empezó la baja del consumo, porque se ha ido encareciendo. Se recuperó un poquito en el último año, pero si miramos un horizonte de 3 o 4 años, ha bajado. Y ha crecido el consumo de carne aviar de manera significativa. Hace algunas semanas, creo que fue el diario El Observador, puso como título principal: va a venir carne de pollo de Paraguay, ¿no? Con un gran título. Y conversando con el querido amigo Javier Pastoriza de Radio Sarandí, decía, no sé qué se asombran porque hace mucho que vienen pollos de Paraguay a Uruguay. ¿Cómo es eso? No, en realidad lo que viene de Paraguay es carne vacuna. Carne de pollo no. ¿No ha venido? No. ¿Y ahora se manejaba la posibilidad de que viniera carne de pollo? A ver, Uruguay importa desde hace muchos años carne aviar de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile. En otro momento también se ha hablado mucho del tema del acceso a mercados para las carnes de Uruguay. Todo el tema cárnico en el mundo es muy regulado por los temas sanitarios. Sí. O sea, los países se cuidan mucho de que no vengan enfermedades de los animales en el comercio internacional. Y además, todo el tema de producción de proteína animal tiene asociado temas de inocuidad, o sea, que el alimento sea seguro para el consumidor, temas microbiológicos, por ejemplo, que hay que tener cuidado. Todo eso está muy regulado y muy manejado en los sistemas de producción industrial. Pero todos los países se protegen mucho frente al tema sanitario primero y el tema de inocuidad después. Uruguay tiene habilitados como proveedores por estos motivos, y además no muchos se interesan por el mercado de Uruguay porque es muy pequeño. Pero los países que hoy pueden exportar a Uruguay son, repito, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile. Esos son los que pueden exportar. Y viene carne aviar de esos 4 países de manera regular. No Paraguay, por ejemplo, no está habilitado para exportar a Uruguay. ¿Y la suba de precios ahora de la carne aviar a qué se debe? Bueno, no ha subido la carne aviar. ¿No? No, es bien interesante porque si nosotros... Yo hablaba del 2019 recién, ¿no? Que hay un cambio de las relaciones de precios de las carnes a nivel global, incluso en Uruguay. Si tomamos los 3 años, digamos, enero del 2019 hasta ahora, todo el periodo, la carne aviar subió lo mismo que el IPC. De enero, esos son datos que están en la página web de INAC, del INE, de enero del 2019 a febrero del 2022, prácticamente la carne aviar siguió al IPC, un poquito por debajo. La tendencia que ya venía. Copia el IPC, o sea que la suba sí ha subido, acompañando el IPC. Hubo periodos en esos 3 años donde estuvo por arriba y periodos que estuvo por debajo. No, porque se llegó a decir que incluso el problema de los granos por la guerra, que eso encarecía lo que es la alimentación del... Está bien, pero déjame terminar. Ahora si tomamos, porque después hay otra cosa que distorsiona todo lo que es el comercio internacional y la producción, que es la pandemia. Miremos de enero del 2020 a febrero del 2022, siempre comparando con el IPC. El IPC subió en esos 26 meses más o menos el 19%. Se ha disparado la inflación. Y la carne aviar prácticamente no subió. O sea, la carne aviar viene por debajo del IPC en estos últimos 2 años. Y si tomamos un periodo mayor, viene igual al IPC. Lo que pasa es que se ha entreverado todo el tema de suba de precios, y entra todo en la bolsa. El tema de los granos es muy cierto, es un insumo tremendamente importante para la producción de carne aviar. Y los granos, ¿cuándo empezaron a subir? Cuando empieza a moverse el mundo post pandemia. No es de ahora. Los granos empiezan a subir sobre fines del 2020, y mucho. Además de la reactivación de la demanda mundial, hay temas que afectan la particularidad de esos mercados de granos, pero particularmente empieza a salir el mundo de la pandemia. Le agregamos a eso la guerra, porque... Rusia como proveedor. Claro, Rusia y Ucrania son, sobre todo Ucrania, gran productor de maíz. Después hay temas de clima,
en Estados Unidos, Brasil, Argentina, que afectan la producción de soja, y entonces los precios están subiendo. Y la guerra acentúa eso, pero miramos todo como si fuera la guerra, pero hay una evolución de la inflación mundial en algunos productos que tiene esta explicación que yo les estaba dando. La carne tiene una explicación y hay otros elementos. Los granos tienen otra explicación. El petróleo empieza a subir también sobre fines del 2020, no es una suba de ahora, empieza a subir desde aquel momento por la reactivación mundial y ahora se acentúa. Entonces, todo eso nos genera una imagen de que todo se está subiendo y bueno, entramos en la bolsa. Si uno mira la carne de pollo, va a los datos duros de INAC, Instituto Nacional de Carnes, y del INE, la carne aviar no ha subido. ¿Y podemos confiar en que se va a mantener? No, bueno, no lo podemos asegurar porque, como bien decías tú, han subido mucho los granos y eso afecta el costo de producción. Y otra cosa que no, a veces no se explica bien, en estos productos que son commodity, que los afecta mucho el precio, la cantidad producida, si se produce mucho bajan los precios, si baja la producción suben los precios, no se puede trasladar a precio el precio de los granos. No es directo, claro, no es directo. Claro. Bueno, me subieron 30% los granos, en realidad subieron más, subo 30% el pollo o la carne producida con granos, el cerdo o parte de la carne. No se puede, no se traslada porque el precio lo marcan otras variables. Uno tiene que bancarse esa suba de precios. Ahora, ¿qué pasa? Si suben mucho los costos, de a poco va bajando la producción porque uno no puede producir con costos tan altos y eso sí, la baja de oferta es la que hace subir los precios. Exacto. No es directo el traslado, no se puede trasladar directamente. Federico, en cuanto al gobierno tomó la decisión de bajar el IVA en lo que es el asado, el corte de carne, ¿se va a tomar alguna medida, se plantea alguna medida para que el impacto no sea mayor, digamos, en este tipo de carne? Bueno, esta es muy buena la pregunta porque justamente en este escenario, que es algo que viene pasando desde el 2019 y complicando a nivel mundial y particularmente Uruguay, le metemos los problemas del clima de enero que afectan algunos productos. Hay una suba de precios que hoy es una bomba atómica para el gobierno, que está siempre preocupado, cualquier gobierno, por la inflación y sobre todo de los alimentos, es un tema de preocupación. El sector avícola viene trabajando con el gobierno y con el Instituto Nacional de Carnes muy bien tratando de generar las condiciones para poder exportar carne aviar, porque exportamos muy poco y deberíamos exportar más. O sea, venimos trabajando ya muy bien con el gobierno, articulando todas las acciones para lograr eso. No, ¿qué mercado, por ejemplo? China. Sí, sí, los mercados, los mejores mercados como tiene la carne vacuna, Bien. China, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea, Bien. países de Medio Oriente, etcétera. Bien. En esas conversaciones aparece este problema y el gobierno toma una primera decisión, que ahí sí, es lo que ustedes mencionaban hace un rato, de liberar permisos de importación, básicamente de Brasil, Argentina, Estados Unidos y Chile, porque se van otorgando permisos a medida que los importadores lo presentan y eso se liberó como una medida para aumentar la oferta en el mercado local y atenuar, subir el precio, eventualmente bajarlos. Eso es una decisión que se tomó la semana pasada. Además de eso, estamos en conversaciones permanentes con el gobierno, porque el gobierno toma esta decisión y nos avisa, miren que tenemos que hacer esto para tratar de atenuar la suba de precios. ¿Hay capacidad como para tomar algún tipo de medida transitoria? Bueno, siempre hay, porque uno tiene que entender que esto es un producto de primera necesidad, que para el uruguayo la proteína animal es muy importante en su dieta, y esta coyuntura uno no puede estar ajeno a lo que está sucediendo, de manera que bueno, hay permanentes conversaciones con el gobierno, sobre todo a través del Ministerio de Ganadería y a través del Instituto Nacional de Carnes, para ver de qué manera se puede ayudar a salir de esta coyuntura. Bueno, y después que salimos de la coyuntura llevará meses. Bueno, esperemos retomar un ritmo normal de trabajo donde bueno, los precios reflejen la realidad de oferta y demanda y de los costos. Pero al ser un commodity, ¿no? O sea, al ser un commodity, la misma situación le debe estar pasando a todos los que producen, ¿no? O sea, nosotros exportamos porque se está pagando muy bien la carne y los paraguayos que no venden la carne, el precio de la carne que siempre, es verdad, como dice el doctor, se importa mucha carne de Paraguay, pero la carne de Paraguay también está valorizada y entonces la diferencia de precio no es mucha porque también a ellos les pasa lo mismo, están pudiendo exportar bien, se está pagando bien el ganado, entonces la carne que vamos a importar le va a pasar más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros. Me imagino que con el pollo es exactamente lo mismo.
Sí, ser un commodity. está muy buena la pregunta. Yo diría que hay dos temas a considerar en eso, ¿no? El primero es que en el caso de muchos productos de la granja, casi todos, Uruguay no es un neto exportador. Las frutas, las verduras, algunas frutas sí, por supuesto, ¿no? Pero las verduras, el tomate, el morrón, la carne de pollo, no es un neto exportador. Entonces los precios más bien están influidos por la oferta y demanda de producción local. Por eso pasa que de repente el precio del tomate se va a las nubes y es el dolor de cabeza de las consultoras que calculan el IPC y del INE. Lo mismo pasa con el pollo. Si baja la producción, los precios suben inmediatamente y a la inversa, si sube la producción, porque no hay una salida exportadora. O sea, es distinto la carne vacuna, que es, como tú dices, a esta otra situación. Pero después hay que tener en cuenta otras cosas. El monstruo, que significa Brasil, como es el principal productor de proteína animal del mundo. Y le voy a dar dos datos. Lo que Brasil exporta de carne aviar en una semana, es toda la producción de carne aviar del Uruguay. Impresionante. Para tener una dimensión de qué estamos hablando. Y está ahí al El lado. frango. Y está ahí al Y lado. está ahí al lado. El franguillo. franguillo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con los precios y los costos de Brasil, si son convenientes, bueno, hace así con el Uruguay y bueno, vamos a comer siempre pollo brasilero, ¿no? Nosotros no queremos esa situación, lógicamente, y queremos que el consumidor tampoco, ojalá. Otro dato, Brasil exporta de carne vacuna por mes, ahora que está llegando a récord de exportación, el equivalente a la carne vacuna y aviar total que consumimos en un año. 180.000 toneladas más o menos. Se exporta a Brasil de carne vacuna en un mes. Eso es todo el consumo de carne vacuna y aviar de Uruguay. Un poco para dimensionar esas relaciones de precios regionales que hay que tener mucho cuidado cómo las gestionamos. Y si habrá que estar bien, ¿eh? Claro, y lo que pasa es que para la carne vacuna, que es el buque insignia, la estrella de nuestro país como productor de alimentos e exportación, se exporta el 75%. Uruguay en carne vacuna alcanzó el sumum. Entonces puede jugar ese juego de la primera liga, como Luis Suárez, como ustedes mostraban, pero en la carne aviar todavía no. Bien. La carne aviar todavía tenemos que... Es un partido a jugar todavía. Es un partido a jugar. Excelente. Y que lo estamos jugando con el gobierno y se está jugando muy bien. Ahora hay que preocuparse por esta situación Coyuntural, particular que se claro. está dando y hay que buscar cómo podemos todos arrimar un poco de brasa al fuego. Muy bien. Gracias, Federico, por venir. Bueno, un gusto. Gracias a recibirte. ustedes.